Feliz año, feliz año. Hoy vamos a hablar sobre los tercios españoles. Y qué mejor que hacerlo con José Javier Esparza, buen amigo. Acaba de publicar un libro, Tercios, Historia Ilustrada de la Legendaria Infantería Española. José Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Feliz año a ti, a los compañeros de aquí de esta cadena y, por supuesto, a todos los radioescuchas que se decía antes. Oye, Javier, un honor que hayas venido hoy aquí. No es la primera vez que vienes a este programa, pero sí que estás con nosotros aquí en el estudio. Así que yo también encantado, ya lo creo que sí. Pedro. Pues mira, Javieres, porque soy yo, pues en un programa reciente nos lamentábamos de que los españoles conocen los nombres de las playas del desembarco de Normandía y el orden de batalla de Barbarroja, pero desconocen en cambio hechos básicos de la historia militar española. Mira, si preguntásemos nombres de generales de la Segunda Guerra Mundial a muchachos, y no solo muchachos, sino también adultos, que aquí no se libra nadie, seguro que cualquiera de ellos daba una decena de esos nombres. Pero ¿cuántos podrían nombrar 5 o 6 generales y almirantes españoles de la época imperial? Yo creo que muy pocos. Y esto cuando el ejército español fue prácticamente invencible durante siglo y medio. Y esto nos lo va a explicar Javier y nos va a dar esos nombres. El libro que tenemos aquí empieza estupendamente porque en las guardas tiene una enorme bandera de la Cruz de Borgoña y además no con las aspas lisas, sino con los nudos, como históricamente era. Que los nudos representan las ramas que se cortaron de los árboles para crucificar a San Andrés. Así es. Que es la Cruz de San Andrés, ¿no? También. Es la Cruz de San Andrés, que por eso se llama así. Son las armas que vienen a España desde Borgoña con Felipe el Hermoso. De mal a dada memoria y felizmente temprano fallecimiento. Pero desde entonces se quedaron en España esa cruz de Borgoña, esas aspas de San Andrés, como bandera real. Y lo fue hasta bien entrado el siglo XIX. Y además eran las banderas de los tercios, con distintos colores, distintos fondos. Claro, porque eran las armas reales, así es. Y los tercios lo que llevaban como enseña fundamentalmente era esto. Y además, cuando los capitanes llegaban a un pueblo y abrían bandera, precisamente lo que hacían era desplegar una bandera con esa cruz para que todo el mundo supiera lo que estaba pasando. Y eso, y un buen tambor aporreando la caja, que debido a lo de caja de reclutas, servía para que la gente acudiera allí a enrolarse, quienes quisieran. José Javier, ¿qué nos cuentas en este libro, en Tercios? Pues lo fundamental es lo siguiente. Como ha introducido muy bien Pedro, tenemos una historia que es para estar extraordinariamente orgullosos. Tercios es una aproximación lo más divulgativa posible y también lo más completa posible a la historia de la que fue la mejor infantería del mundo sin discusión durante siglos, no solo durante el periodo que fue imbatible, también después y también antes, por comparación con las anteriores, y que ha marcado de una forma indeleble la historia de España y la historia de Europa, también hoy. Y haciendo hincapié en algo que a mí me parecía particularmente importante, y es lo siguiente: estamos acostumbrados a imaginar las hazañas de los tercios como la obra de una gente muy bragada, muy valiente, con mucha mala leche, que se lanzaba cuchillo entre los dientes a por el enemigo y a degollar al hereje. Vale, bien, eso no es mentira, pero lo fundamental de los tercios, la razón básica de su éxito, no fue solo el coraje, sino que fue también la inteligencia de la organización, de la planificación, de la logística, de la capacidad de innovación, de adaptación tecnológica perpetua a todas las novedades que iban apareciendo en el ámbito de la armamentística, de la artillería, etcétera, cosa que frecuentemente se pasa por alto porque estamos acostumbrados a reducir la imagen histórica del español, en el mejor de los casos, a la de un noble bruto. Bueno, pues no, el noble y además listísimo, y la historia de los tercios y sus victorias es precisamente consecuencia de eso. ¿Te acuerdas que en un programa dedicado a los científicos españoles, así en España había habido ciencia, hablábamos precisamente de esto, claro, Javier, de que la imagen que tenemos en España, por desgracia, es la de que nuestros antepasados eran unos brutos o eran unos beatos, y en medio no había habido nada. Y al contrario, pues, oye, para circunnavegar el mundo hacía falta mucha ciencia, también mucho valor, y lo mismo para ser capaz de vencer a todos los ejércitos. Así es. Porque, como tú explicas, había dos elementos muy poderosos en aquella época, que eran la caballería acorazada francesa y los piqueros suizos. Efectivamente. Y a los dos los vence el gran capitán, que también habría que hablar de él, porque hace 2 años escasos se cumplieron
500 años de su muerte, y ha sido uno de los inmensos personajes que ha dado España, de los que no se ha dicho nada. Como también se han cumplido 500 años de la muerte de Fernando el Católico, 500 años de la llegada de Carlos I a Tazones, y 500 la muerte años de Cisneros. Y la muerte de Cisneros. Cisneros. Vamos a decir. Claro, lo hemos recordado Es aquí, el mayor estadista de la historia de España, sin ninguna duda, y uno de los grandes de Europa, ¿no? Y todo el mundo sabe quién es Richelieu, aunque solo sea por los tres mosqueperros y D'Artagnan, ¿verdad? Pero Cisneros, que es un auténtico, en fin, un monstruo de la historia política mundial, pues aquí ya ves, pasa desapercibido, porque como era una cosa que suena como a Falange y al SEU, es una cosa de vergüenza, hombre. Bueno, aquí le dedicamos un programa al cardenal Cisneros. Efectivamente, hay quien cita con la historia, pero habéis Porque comentado... aquí tratamos de recordar los grandes personajes de la historia de España. Pero fijaros, aquí hay una cosa que lo habéis comentado, 500 años de la muerte de 1515 de Gonzalo Fernández de Córdoba, ¿no? Así es. Y el por qué no interesa resaltar su figura, ocultarla, tan avergonzados tenemos que estar de nuestra historia. No, evidentemente interesa ocultarla, porque si conociéramos nuestra historia no estaríamos avergonzados de ella. Por tanto, como de lo que se trata es de que sigamos avergonzados. A partir de los años 70, y antes, por cierto, de la muerte de Franco empieza esto, comienza un proceso deliberado de destrucción de la identidad nacional, porque finalmente una identidad nacional fuerte conduce de forma natural a que una comunidad política española suscriba un proyecto nacional fuerte. Y el sistema democrático en España se ha basado, y hoy estamos sufriendo las consecuencias, en buena medida en la suspensión de cualquier proyecto específicamente nacional en beneficio de otra cosa. Entonces, toda la destrucción de la herencia cultural española, ojo, de derechas o de izquierdas indistintamente, de los últimos 40 años, obedece precisamente a eso. Es precisamente eso lo que ha hecho que hoy la mayor parte de nuestros jóvenes, como bien decía Pedro, ignoren todo absolutamente, pero no solo sobre los grandes generales de nuestros ejércitos en los siglos de oro, es que incluso sobre las razones de las grandes revueltas sociales, de los primeros bajidos de la izquierda española, tampoco saben nada. Porque de lo que se trata es de cortar cualquier lazo con la tradición cultural en su conjunto. El resultado es donde estamos hoy. Tú conoces muy bien la historia y la vida política de Francia. ¿Pasa algo parecido en Francia? Ha pasado algo parecido en Francia, y de hecho hay una ley que prohíbe hablar bien de la colonización de África por parte francesa. Lo que ocurre es que el discurso de carácter del arrepentimiento, porque esto es una ideología del arrepentimiento, que es común a toda Europa, ha tardado mucho más en imponerse, pero en los últimos años en Francia está ocurriendo exactamente lo mismo. El bloqueo, por ejemplo, deliberado de cualquier recuerdo histórico del genocidio de la Vendée, la puesta en cuestión de la Revolución Francesa, el elogio, siquiera sea mínimo, de la colonización francesa en África, por no hablar ya de la reconstrucción de la memoria francesa durante la Segunda Guerra Mundial, y la ocupación alemana, se han convertido en auténticos campos de batalla ideológicos, donde el interés fundamental del poder consiste en decirle al francés: no tienes derecho a sentirte orgulloso de ser francés, salvo que entiendas ser francés como no ser nada. Claro, el conflicto se ha planteado cuando eso se da en un país que, por otra parte, desde 1945 se empeña en figurar entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y los grandes del mundo. Por tanto, necesita construir una cierta identidad nacional, cuyo mejor ejemplo fue probablemente el general de Gaulle y su grandeur. Entonces, ¿qué es lo que hay? Porque es un cortocircuito mental. Ya si tienes a la mitad del país abonado, a la mitad, un tercio del país abonado a Marine Le Pen, y el otro, los otros dos tercios abonados a un señor que, a pesar de ser evidentemente el candidato de Cosmópolis del mundo global, se empeña también en subrayar el republicanismo francés para ver si encuentra un poco del voto patriota. Porque el patriotismo no es una enfermedad, el patriotismo es una constante antropológica. Todo el mundo necesita sentirse parte de algo, y cuando a la gente le quitas la identidad, se va a buscarla a otro lado. En España nos han querido quitar la identidad española, y el resultado ha sido el crecimiento de mini-identidades, el crecimiento exponencial de mini-identidades en todas partes, y el ejemplo catalán es clarísimo.
pero al menos en Francia hay una reacción y hay un debate. No se ha podido expulsar del debate los discutidores legítimos y los discutidores ilegítimos, que decía un sociólogo español, a quienes defienden la verdadera historia de Francia, o la historia como pasó. Hablar, decías, en el genocidio de la Vendée. Es que no es una cosa de derechas, de izquierdas, de católicos, de laicos, de masones, no. Es que sucedió. Y contarlo yo creo que es bueno y es justo. Y es el mejor homenaje que puede haber a la memoria de las víctimas. Sin embargo, en España, la impresión que tenemos, ¿verdad?, es que salvo tú con tus libros y tus programas y nosotros aquí modestamente, pues poco más hay. De vez en cuando aparece algún francotirador, como la aquí citada muchas veces María Elvira Roca con su magnífico libro Imperiofobia, y poco más. Que la hemos tenido aquí precisamente en este micrófono. Sí, pero que esta señora da clase en un instituto andaluz, pero probablemente jamás seguramente jamás podrá entrar en la Universidad Española. Sí, porque está organizada así, pero yo insisto en que es un problema. Hay un problema de fondo que me parece que es que conviene identificar, porque también permite separar el grano de la paja. Esa ideología del arrepentimiento. Esa ideología del arrepentimiento ha llevado a que aquí, en España, pero no solo aquí, cuando se plantea incluso el recuperar, aunque solo fuera la huella de heroísmo de algunos personajes, tengas que hacerlo rodeando el relato de un sentimiento de me cago en la mar que mierda es todo. Por ejemplo, Pérez Reverte. Pérez Reverte recupera la triste, recupera los tercios, recupera no sé qué, lo hace en un sentido de recuperación de la honrilla nacional. No. Lo hace en un sentido de destruir por completo lo que daba razón de ser a aquella gente, recupera a aquella gente diciendo, qué bragaos, qué par tenían, y me cago en la mar, que mierda es todo. Bueno, eso es ideología del arrepentimiento. Uh-huh. Es decir, salvo al bisabuelo, porque era mi bisabuelo, pero qué mierda de país tengo. Eso es letal. Y ojo, eso es todavía más letal que el discurso de tipo goitisolo de que vengan los moros y nos vuelvan a invadir. Porque hay mucha gente que se lo cree. Sí, yo estoy de acuerdo en que, a mí me asombra que en ciertos ambientes se elogie tantísimo a Pérez Reverte. Porque no lo leen, solo leen los artículos del senador y las entrevistas. Y leen los titulares, porque luego lees el artículo entero y Bueno, y entonces, como decías tú, Pérez Reverte es mucho más letal porque anula completamente todo. Salva al personaje, pero anula el ambiente en el que ese personaje se crió. El ambiente hay que reconocerlo, no obstante una cosa. Todos los elementos, vamos a hablar a continuación de esto, todos los elementos, como los tercios, que llevan a los soldados, a los españoles de la época, a unirse a los tercios o a hacer lo que hizo el abuelito carlista o el abuelito que cruzaba el océano para ir a Filipinas. Claro, exactamente. Y sin embargo, lo verdaderamente importante es eso, es decir, las acciones humanas no son acciones individuales. Evidentemente el individuo es fundamental. Cuando uno cuenta algo hay que contar la historia de la persona, pero la persona es inseparable de su circunstancia, que diría Ortega. Y los tercios fueron lo que fueron en aquellos siglos, pues, a bote pronto 1502, 1650, para entendernos, precisamente por la circunstancia y por el país en el que se encontraban y por cuáles eran sus valores cardinales. Y en ese sentido, una cuestión absolutamente fundamental, y además el gran capitán lo decidió así expresamente, es uno, la religiosidad, que era absolutamente fundamental, y dos, el sentido del honor inmerso en un código de honor absolutamente estricto, que por cierto es la primera vez que aparece como tal dentro de un ejército regular de carácter moderno, ¿no? Eso es el reflejo de un país que ve el mundo de una determinada manera. Entonces, evidentemente, el ser humano, sea cual sea su marco, siempre es el ser humano, es decir, un pozo de estiércol en cualquier lado. Hoy, hace 500 años y hace 5000. Lo que permite que ese pozo de estiércol que somos de vez en cuando construya a su alrededor cosas hermosas es precisamente esa circunstancia, no es el individuo. Y es precisamente esa circunstancia lo que hace que España, en América, en lugar de dedicarse a matar indios regalándoles mantas con viruela, como lo hacían los colonos ingleses, se pelee con ellos, se mestice con ellos y cree universidades, catedrales, carreteras y hospitales. Oye, hay volviendo a los tercios, tienen como base el honor y la honra.
y no el dinero. No podemos hablar de ellos como mercenarios, puesto que la paga era ridículo y los saqueos estaban prohibidos. Sí, no, mercenarios, desde luego. Mercenarios eran... Vamos a ver, el concepto de mercenario, ojo, porque aquí también hay que matizarlo. Hombre, sí, mucho. Es decir, ¿qué es exactamente un mercenario? Porque es un soldado que combate por dinero. Es decir, la inmensa mayoría de la gente que se dedica al oficio de las armas, incluso hoy. Los profesionales. ¿Qué es? El que combate para cualquier bandera en función del salario. Vale, entonces, desde ese punto de vista, nadie menos mercenario que un soldado de los tercios. Si nos vamos a la cuestión económica, efectivamente el salario era bastante magro. Yo hago en el libro una comparación de lo que se podía comprar. Es decir, no estaban mal pagados, el problema es que no cobraban. Que tardaban muchísimo en cobrar, por razones logísticas fundamentalmente, ¿no? Y en cuanto al cambio de bandera, jamás. Es decir, si algo caracterizaba precisamente al soldado español de los tercios frente a los otros soldados suizos o alemanes o franceses, igualmente valientes, igualmente corajudos, etcétera, era precisamente, y por cierto, igualmente mal pagados, era precisamente que el español jamás iba a cambiar de bandera, porque era una cuestión de honor. Y eso es uno de los grandes hallazgos de los tercios. Decía Ernst Jünger que los grandes corporaciones que han dirigido en la historia humana siempre se han caracterizado por tener un código ético completamente específico, es decir, el caballero francés medieval, es evidente, la marina británica, bueno, la Compañía de Jesús, el Estado Mayor prusiano. Realmente son corporaciones que han hecho la historia del mundo. Bueno, los tercios también. Y ese código ético, que es por ejemplo que se refleja en el poema de Calderón famosísimo, de este ejército que ves vago al hielo y al calor, y que está muy bien porque lo que ves según lo vas leyendo y según vas leyendo los hechos de esta gente es que aquella disciplina feroz que les caracterizaba no se debía tanto al miedo a que te castigara el superior como al miedo a que el compañero te mirara mal. Y eso es una cosa muy poderosa, ¿no? Citabas el poema de Calderón en el sitio de Breda. Además, Calderón también fue combatiente de los tercios. Bueno, pues voy a citar unos versos. Habla del ejército y dice: en que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere, porque aquí a la sangre cede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace se mira cómo procede. Efectivamente. Esto es muy importante porque has puesto el dedo en la llaga, y es yo hablo en el libro de algo que es una constante en la historia de España desde el principio de la Reconquista, que es una democracia de las armas, en el siguiente sentido. En las culturas europeas, desde el origen de los tiempos, el oficio de las armas es un oficio de casta guerrera. Y bueno, y de hecho todavía en el siglo XVIII o incluso XIX era estamental, era un estamento que era de los nobles, que es herencia del estamento de los caballeros. Lo que aporta la Reconquista a España, y eso pasa íntegro al espíritu de los tercios, es la posibilidad de que cualquiera pueda empuñar las armas. Es lógico, estamos en guerra permanente, pues la gente que está en la frontera trabajando con el arado tiene que dar una lanza, si no lo van a matar. Bueno, eso crea una figura única en la cultura europea, que es la del villano en armas, el villano en tanto que hombre de la villa, ¿no? El caballero villano, como se le llamó en la historia de la España medieval. Y esa idea de que uno, sea cual sea su estamento social, puede convertirse en señor, no en rico, en señor, por el empleo de las armas, es un motor poderosísimo, porque la gloria es la motivación fundamental del español de los siglos, bueno, hasta el siglo XVII. En cambio, todos conocemos la frase que se atribuye a Napoleón, que decía que todos sus soldados llevaban en la mochila el bastón de mariscal. Así es, efectivamente. Y algunos, como Pérez Reverte, añaden, dicen: ¡jo! Eso era un ejército. Dicen, pero Memo, que solo teníamos aquí y 3 siglos antes. Quizás el primero que habla del proletariado de la prole en los ejércitos sea Mario, en los estertores de la República, ¿no? Que ya lo intenta, pero luego vuelve a estar en manos de la aristocracia. No, sí, en la historia de Roma. Sí. Esa guerra entre Mario y Sila es la guerra perpetua de las sociedades europeas, siempre pasa, ¿no? Pero que ahí ya hablaron primero, fue Mario el primero en incorporar gente de la plebe, ¿no? Lo que ellos decían proletariados, ¿no? Bueno, además ya se ha hablado de esta palabra. Bueno, es que las legiones romanas se reclutaban entre el pueblo bajo, el pueblo llano romano, y daba derecho al servicio militar, que entonces era de 20 años, una vez ya establecido, daba derecho a la ciudadanía y a tierras. A tierras que normalmente te regalaban en Hispania. Así buena parte de los hispanos romanos son precisamente
Exlegionarios, pero hay una gran diferencia. El modelo de la Legión Romana parece que inspiró mucho al gran capitán a la hora de concebir. Por eso quería esa paradigma. Claro, la infantería que luego se convertirá en los tercios, porque el nombre de tercios es posterior. Pero hay una diferencia muy importante, y es la siguiente: el carácter voluntario. Es decir, que finalmente en las regiones romanas la gente tenía que ir cuando se abría, era un reclutamiento obligatorio. En los tercios no. Y ese carácter voluntario tiene que ver fundamentalmente con la cultura guerrera. Imagínate que cuando se abre el reclutamiento de una legión romana, le ofreces al legionario que acude la posibilidad de, cuando vuelvas a tu casa, serás un hidalgo, serás un noble. En este caso serás un equite, se llamaba, no un equite, ¿no? Del estamento ecuestre romano. Que eso no ocurría en Roma. Aquí sí, es decir, el retorno en gloria era un motor poderosísimo y es fundamental. Es muy interesante que cites el precedente grecolatino, efectivamente, porque incidiendo en la develación de ese aspecto sería el bruto que tenemos del español del 16 y en particular del de los tercios, basta leer a los que, como Sancho de Londoño, por ejemplo, maestro de campo, escribieron sobre la cuestión. Realmente eran eruditos humanistas. Permanentemente están utilizando referencias grecolatinas. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Es decir, la cultura española de la época era una cultura muy extendida, y por las relaciones de los soldados, de sus pagas o de sus testamentos, el número de don que hay en filas es extraordinario. Es decir, que era gente, buena parte de ellos, con estudios, cosa que también es única en los ejércitos de Europa. Uno de los personajes que citas en tu libro, uno de los generales de los tercios, era Bernardino de Mendoza, que merecería una película de acción. Bueno, intrigante, embajador, espía, valiente como el sol, un tipo fuera de lo común. Y como tú dices, era un hombre cultísimo. Sí. Hablaba varios idiomas, escribía, hacía versos, no sé si tocaba algún instrumento, pero tampoco me extrañaría, porque solían aprender. Sí, claro. Estuvo de embajador en Londres, de donde le echó Isabel I porque conspiraba demasiado a la vista. Me decía un amigo que ha estudiado su figura, decía, es que tenía comprada la mitad de la corte inglesa. Claro. Y lo enviaron a París, Felipe II, y convirtió la embajada española en París en un centro de conspiración europeo a favor del catolicismo y del rey su señor, por supuesto. Así es. Y estuvo en varias batallas jugándose la vida. Hay personajes extraordinarios en el libro, que fundamentalmente es un libro de historia en el que voy contando hechos, como es lógico, contando además el contexto histórico. Los personajes son fundamentales que vayan apareciendo, porque además la peripecia de cada uno de ellos te permite reconstruir al concepto de los tercios y a la época. Lope de Figueroa, Mondragón, que es el tipo que inventa los vadeos de río, que es una locura, pero le sale bien. O sea, vadear un río como el Mosa es vadear el estrecho de Gibraltar. Bueno, en fin, exagero un poco, pero no creas que mucho. O sea, ese tipo de cosas. En fin, Romero, Dávila, son personajes completamente extraordinarios. Iba a decir fuera de lo común. No, lo común era eso. Es muy impresionante. Sí. Otro personaje del que tú hablaste, de esta época, cuando estabas en la COPE, y luego publicamos la reseña que hiciste en Altera, en tu libro La Gesta Española, es Pedro Menéndez de Avilés, que no era general de los tercios, no era soldado, era marino, era asturiano, y es el que, aparte de conquistar la Florida, es el que elabora el concepto y la estrategia de los convoyes para cruzar el Atlántico en un sentido y en otro, el tornaviaje, para que no fuesen los barcos atacados por piratas. Y es algo tan genial y tan efectivo, que aparte de que apenas hubo convoyes destruidos por piratas, es algo tan efectivo, digo, que lo tuvieron que copiar los aliados en el siglo XX. Fíjate. Esto incide en lo que decíamos antes de la cuestión intelectual. Es decir, no es fácil organizar eso. Hay que echarle muchas horas y hacer mucho cálculo. O sea, necesita realmente un aparejador. No es nada fácil organizar se puede utilizar un término políticamente incorrecto aquí, ¿verdad? Sí, una machada logística, sé que no es lenguaje inclusivo, en fin, perdónenme, una machada logística como el Camino Español. O sea, que es una auténtica proeza.
en el que no solo se trata de coger, venga, para adelante, porque eso ya lo podemos hacer muchos, ¿no? Es decir, es que hay que coger sendas de herradura en medio de los Alpes y convertirlas en caminos aptos para que pasen por ellos miles de personas, soldados, sus mujeres, los niños, los comerciantes, el ganado, la artillería, que pesaba un montón y tenía que cruzar puentes, en fin, sobre ríos en abismos vertiginosos. Eso exige una cantidad de cálculo, exige una cantidad de ciencia extraordinaria. Y eso lo hacemos españoles del 16, por cierto, rezando en cada etapa. Y, por cierto, ya que esto ya aquí es una llaguita que quiero utilizar en términos en absoluto humanitarios, sino completamente agresivos para todos aquellos que siguen insistiendo en pintar a los soldados españoles de los tercios como lo peor de lo peor. Vamos a ver, los únicos que inventan un sistema para no tener que alimentarse del saqueo en campaña somos nosotros, cuando precisamente en el camino español, y puesto que estás atravesando tierras o bien de tu corona o bien aliadas, y no puedes dedicarte a saquear, cosa que otros sí hacían, no puedes dedicarte a saquear a los pueblos de tu rey, cogen el viejo sistema francés de etapas, que consistía en que los pueblos por los que pasaba el convoy convocaban mercado, los asentistas competían en subasta y el que mejor precio ofrecía se quedaba con el negocio, de tal forma que cuando llegaba el ejército pagaba la mejor cantidad, es decir, la más barata, a un señor que había convertido a todo el pueblo en productor para el paso del ejército. Es decir, fue un auténtico camino de riqueza. Y ahora mismo tenemos a un teniente general, César Muro, el último jefe de la UME, entre otras cosas, tratando de reconstruir el camino español físicamente, es decir, haciendo las etapas, yendo a los pueblos, etcétera. Y está encontrando, como os podéis imaginar, la absoluta sordera por parte de las instituciones europeas y en particular del gobierno español. Claro. Es que la decadencia española se nota en que el primero que documentó fehacientemente, yendo a las fuentes en el siglo XX, el camino español, fue un inglés, Geoffrey Parker, que es su tesis doctoral. Parker, efectivamente, un magnífico y voluminoso libro sobre la cuestión, que todos los que nos hemos metido en el mundo de los tercios hemos consultado, y el principal tratadista sobre los tercios contemporáneo es René Quatrefages, que es un francés. Es que esto era muy inteligente, esto que has comentado del camino español, porque en cambio Napoleón, que gestionaba ejércitos mucho más grandes, aunque la gran movilización social, la movilización total que diría Jung un poco más tarde, la produce la Revolución Francesa. Así es. Entonces pasamos de ejércitos de 20.000, 30.000 hombres, con todo lo que hay detrás, que tú lo has mencionado muy bien, a ejércitos de 100.000, 200.000 hombres, que es todavía más difícil de alimentar. Y Napoleón establece, y los generales revolucionarios anteriores a él, que esos ejércitos se alimenten del territorio. Y eso es lo que provoca en gran parte, aparte del odio a la religión que llevaban estos ejércitos, de los ataques a la sociedad tradicional que hacían, que los pueblos se vayan sublevando. Absolutamente, fue absolutamente así. Es decir, al final era una cosa insoportable. Vamos a ver, el paso de un ejército ha sido una plaga perdón, para la gente, para el pueblo llano, desde tiempos inmemoriales. Es así, es uno de los jinetes del apocalipsis, ¿no? Pero las guerras modernas han sido más devastadoras que ninguna otra, en buena medida, uno, efectivamente por la dimensión de las tropas, y dos, por la legitimación ideológica de la muerte del civil, cosa importantísima. En ese contexto, precisamente, la idea española, el concepto español de ese camino que llevaba desde Milán hasta Bruselas es extraordinario, porque convirtió por primera vez una ruta militar no en un rastro de saqueo, sino en un auténtico emporio de riqueza, ¿no? Oye, José Javier, el momento álgido de los tercios, aquel en el que pasan a convertirse a leyenda, ¿cuál sería? Pues yo creo que a partir de Pavía. A partir de Pavía, que dejó a todo el mundo absolutamente impresionado, y a partir de ese momento, porque la batalla de Garellano también es extraordinaria, pero yo creo que fue fundamentalmente Pavía, y a partir de ahí, sin tregua. Porque nadie había combatido nunca así. Entonces, la versatilidad, el orden. Vamos a ver, fíjate, esto es una cuestión muy importante que tener en cuenta. El gran capitán empieza a darse cuenta de lo que pasa cuando pierde en Seminara la primera vez.
y tiene la suficiente inteligencia como para reaccionar a esa derrota introduciendo un montón de innovaciones. Las marchas, el que los jinetes trasladen a su grupa infantes, que eso era pecado social en la época. Es decir, un jinete era un caballero, era un noble, no podía llevar a la grupa a un peón que era un menestral, que era pura plebe. Fernández de Córdoba les obliga a hacerlo, con lo cual ganas un montón en movilidad. El orden, pese a esa fama que tenemos los españoles de desordenados, el orden en la marcha y en el despliegue. La utilización de las armas de fuego que los otros también tenían, pero nadie concibe una utilización más eficaz que los tercios, empezando con el Gran Capitán cuando no eran tercios y luego en los años siguientes, tanto en despliegue como, vamos a ver, un arcabuz tardaba en torno a 4 minutos en poder suceder un tiro a otro. Pero es una arma muy compleja, había que meter la pólvora, calentar la mecha, etcétera, de tal forma que para ser realmente útil en una batalla larga en la época son 2 horas, necesitas tener a la gente muy bien entrenada para que pueda sucederse una salva detrás de otra. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil en un escenario en el que la gente no se podía comunicar con radio, porque tenías que ir a toque de clarín, en el mejor de los casos. No te podía fallar nada, tenías enfrente un enemigo que se acercaba, un arcabuz llegaba con efectividad plena a 20 metros, a 50 metros como muchísimo. 20 metros lo tienes aquí al lado. Tienes aquí al lado a un tío que está con la cara de asesino, con su pica que te va a matar. Y tú has de mantener el cuajo, de estar plantado mientras está ardiendo la mecha de tu arcabuz hasta que vas a disparar. Eso fue algo extraordinario. Y la posibilidad de repetirlo una batalla tras otra. ¿Por qué los otros no lo consiguen? Porque evidentemente lo intentan. ¿Por qué no lo consiguen? Por el tipo de hombre y por el tipo de código. Y es una cuestión moral. Es una cuestión, por supuesto, de eficacia, de organización, de disciplina, pero sobre todo es una cuestión moral. Siempre se ha dicho que la organización de los tercios da el pistoletazo de salida a los ejércitos modernos, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que hasta la época los ejércitos eran fundamentalmente acumulaciones de mesnadas privadas. Es decir, en Europa, herencia de la Edad Media, los ejércitos dependían del señor que podía pagarlos. Es decir, el conde de no sé qué, o el duque de no sé qué, o las órdenes militares, los de Santiago, etcétera, ¿no? También era así aquí en España. Los reyes católicos, a partir de la campaña de Granada, empiezan un intento de embrión de ejército que dependa solo de la corona, que son las guardas viejas de Castilla, y a partir de ahí empiezan a tener la idea de, bueno, cómo podemos construir con nuestras huestes algo que funcione de forma orgánica, unida, ¿no? El sistema de los tercios consiste fundamentalmente en las compañías que están dispersas por el territorio italiano custodiando tal o cual lugar, agruparlas desde un punto administrativo, no orgánico como hoy un regimiento que vive en un cuartel y tal, no, desde un punto de vista administrativo, de tal forma que estén permanentemente disponibles. De tal forma que a una persona, un máster de campo, se le encomienda la misión de reunir a todas esas tropas y poder estar en condiciones de moverlas permanentemente en un escenario que poco a poco va desde Flandes hasta Argelia, describiendo un arco en el mapa de Europa. Y lo asombroso es que lo consiguen. Entonces, a partir de ese momento tienes un ejército único. O sea, a los demás les costaba un montón hacer una cosa parecida. En las guerras con los herejes holandeses de Guillermo de Orange, cada vez que tenían que reunir un ejército tenían que tirar de dinero alemán, que les sobraba, pero bueno, tenías que coger el ejército y llevarlo allí. Cuando lo llevabas allí, aquella gente no sabía lo que se iba a encontrar, iba al saqueo, tenían hambre. Lo que se encontraban era un ejército que con menos gente, sin embargo, tenía una efectividad muchísimo mayor, que funcionaba muy bien y que normalmente ponía en estampida al enemigo. Bueno, Javier, tú estás desmontando otro de los mitos de la leyenda negra sobre los españoles, que somos desorganizados. Efectivamente. No, vamos a ver, los españoles, o sea, tenemos muy mala leche, eso es evidente. Tenemos una tendencia, o al menos teníamos, porque ahora ves lo de Carmen en las calles Carmen y Preciados y llegas a la conclusión de que no, pero teníamos un espíritu de rebeldía muy acentuado. Y no hay nada mejor para poner un español en frente de algo que tratar de imponérselo, ¿no? Bueno,
Pero en líneas generales, y sobre todo en materia de guerra, me parece que en todas partes, a lo largo de nuestra historia y hasta fecha muy reciente, cuando digo muy reciente, digo hace 2 o 3 años, es decir, cómo han funcionado las tropas españolas en una guerra ajena, al fin y al cabo, como la de Afganistán, es algo formidable. O sea, no, claro que sabemos funcionar. Lo que pasa es que tenemos también ahí una ideología del arrepentimiento, ¿no? Dice, nosotros qué pobres somos en comparación con el noruego, que ese sí que es un europeo. Bueno. Oye, nos vamos a ir a publicidad, José Javier Venga, Esparza, de la editorial La Esfera de los Libros. Sí, señor. Precioso ha quedado con dibujos de José Ferrer Clausel. Sí, también hay que decirlo, ¿eh? Sí, aquí, a falta de fotos, que no hay, lógicamente, pues hay unas ilustraciones magníficas. Sí. Y además creo que viste muy bien el libro. Realmente es difícil hacerte una idea de cómo era aquello de verdad, porque estamos hablando de una época en la que no había uniformes, los distintivos eran muy rudimentarios, el sargento se le conocía por la alabarda que lleva, nada más, ¿no? Y bueno, construir un poco el ambiente de cómo podía ser un tercio español de la época es complicado. Bueno, yo he de decir que yo llevo tatuado en las aspas de San Andrés, y mi hija también. Fue la bandera de España, ¿no? Claro. Fue tomada como tal, ¿no? Las banderas originalmente en todas las naciones europeas eran las banderas reales, ¿no? La cruz de San Andrés, que es la que trae aquí Felipe el Hermoso, lo único bueno que dejó Felipe el exactamente, el primer Habsburgo, porque Borgoña, territorio de los Habsburgo, fue precisamente esas aspas que pronto se convirtieron, sobre todo a partir de Carlos I, en la enseña, porque además era muy fácilmente reconocible, ¿no? Lo que ocurre es que hay un momento en el que la enseña francesa es una cruz azul sobre fondo blanco, la enseña inglesa es una cruz roja sobre fondo blanco, la enseña española es una cruz de San Andrés roja sobre fondo blanco. Es lo que lleva a las armadas, porque en tierra todavía, pero en el mar era imposible saber qué barco venía con esas banderas, lleva a las armadas a buscar otro tipo de divisas, ¿no? De señalización. Los ingleses van con la Union Jack y entonces empiezan a inventar el modelo ese que incorpora Escocia y tal, las coronas, no sé cuántos, y los españoles, bueno, el famoso concurso que convoca Carlos III y que termina dando en aquella bandera roja igualda que hoy la Junta Electoral Central ha prohibido en los edificios de los partidos políticos en Barcelona porque dice que son partidistas. Manda narices. Bueno, España debió ser de los pocos países que en tiempo de Adolfo Suárez se prohibió por orden administrativa la utilización de la bandera de España para actos que no fueran oficiales. Exactamente. No, fue un decreto ley. Bueno, un decreto ley, efectivamente, eso es. O sea, todavía peor. Me están poniendo todavía peor. Pero, sí, porque lo debatieron en Consejo de Ministros. Pero yo creo que eso es. Claro, igual se buscaba la finalidad de la que hemos hablado al principio, anular la identidad. Sí. Y poner mayor acento, por ejemplo, en la división, ¿no? Yo creo que hoy, efectivamente, vamos a ver. Pedro no, porque es más joven, pero tú y yo sí. Hemos vivido los momentos de la muerte de Franco y el principio de la democracia. No hay mucho más joven. ¿Qué cara de joven pone Pedro? ¿Qué cara de joven? Y además con la suficiente memoria como para recordar lo que era la España de Franco y lo que pasaba antes y después. Bueno, hace muchísimo tiempo de eso. O sea, llevamos ya más tiempo en democracia que el tiempo que Franco gobernó. Sí. Claro, no me digas. Pero eso si se lo cuentas a los de Podemos les da un ¿cómo es pasmo. posible? ¿Para que esté todavía andando por ahí? Pues sí, efectivamente. O sea, pasó hace muchísimos años. Y yo creo que tenemos una perspectiva que pronto va a ser ya de medio siglo, que se dice pronto, de lo que ha sido la historia de España. Y es una evidencia que la tónica general ha sido la de una desnacionalización deliberada del país. Y los resultados, en tiempos la gente podía pensar, bueno, es que así eliminamos conflictos, nos integramos en Europa, crecemos unos cuantos centímetros, nos hacemos más rubios y tal. Creo que hoy, efectivamente, el balance no puede ser peor desde muchísimos puntos de vista. Entonces, y no es una cosa solo española, la recuperación de lo nacional, que al final es la base de cualquier democracia, porque no hay democracia posible si no hay comunidad política y conciencia de ella. Bueno, la recuperación de lo nacional está siendo la tónica dominante en Hungría, en Polonia, en Austria, en Eslovenia, en Francia, también en buena medida en Italia, ya no te digo en la pérfida Albión. En Austria. En Austria, donde han formado gobierno hoy las derechas, ¿verdad? Y en España
necesariamente tiene que serlo. Nos hemos acostumbrado mucho al estatuto de cipayo privilegiado, ¿no? Pero eso nos lleva al abismo. Pero me decías que una democracia sólida necesita una base patriótica. Mira, las dos democracias más antiguas del mundo, la de Estados Unidos y la de Suiza, son países donde no se discute la base nacional. Incluso en Suiza tienen el servicio militar que conocemos todos, sí, donde la gente está activa o está en la reserva durante años y años, hasta los 40 y tantos o los 50 y tantos años. Así es. Y todos los años, pues un par de meses, un par de semanas los activan y van a su puesto y demás. Y en Estados Unidos no hay más que ver las películas, pues para ver cómo ellos mantienen también un ejército de recluta voluntaria. Claro, hay que rompiendo ya esa pesadez del discurso del posfranquismo, que es una cosa que solo le interesa a los dinosaurios ideológicos de la ultraizquierda en España, tan abundante. El hecho objetivo es que si hoy hay una convicción en todas partes, es que no es posible una democracia real de la que la gente se sienta mínimamente parte si no hay previamente un concepto de comunidad política que te explique por qué es bueno seguir viviendo juntos. Mencionabas los dinosaurios. Hace unos días entrevistaban en El País, cómo no, a Santos Juliá para proponernos a Manuel Azaña. Velociraptor historiográfico, efectivamente. Otra vez, Manuel Azaña, pero ¿puede haber habido tipo más fracasado en la Segunda República que Manuel Azaña? Y dices, bueno, sí, Niceto Alcalá Zamora. No, pero el caso de Azaña es más interesante y también es enormemente interesante que Santos Juliá lo reivindique, porque ¿qué es Azaña? Azaña es un intelectual de primer nivel, que escribe como Los Ángeles, con un fondo cultural muy notable, que tiene una carrera, académica, pero eso nunca ha sido necesario para ser un gran intelectual, que concibe una idea de sí mismo completamente desmesurada y una idea del país que le rodea completamente despectiva. Y el resultado es un tipo que llega al poder convencido de que él va a ser la inteligencia suprema, y lo dice así en sus discursos del Ateneo, que mueva al noble pueblo bruto trabajador a construir con sus manos la Revolución Francesa que no tuvimos. Y por tanto hay que destruir la corona, hay que destruir la iglesia y hay que triturar el ejército. Y yo aconsejo a todo el mundo que lea los discursos de Azaña en el Ateneo, creo que fue diciembre de 1930, Pío Moa, los secuenteros, creo que los personajes de la República vistos por ellos mismos, porque son absolutamente elocuentes. Es decir, es que eso es lo que esa gente tenía en la cabeza. Es decir, no tenían una idea del Estado, no tenían ni sentido del Estado, ni sentido de la historia, ni sentido del patriotismo. Y ese mal ha contaminado por entero a buena parte de la izquierda y hay también de la derecha española, y el resultado es que estamos donde estamos. Bueno, volvamos al pasado, que es más entretenido y sobre todo más satisfactorio que el presente que padecemos. Bueno, según donde estés. Bueno, de momento estamos con los tercios. Entonces sí. Y, oye, hablábamos de los códigos de honor de los tercios. A mí me gustaría mucho que mencionases cómo los castigos y los premios se daban por igual a todos los miembros de los tercios, con independencia de su origen social. Es muy importante señalar eso, que y además un material clásico felizmente disponible al alcance de todos en Internet, que es el discurso de Sancho de Londoño, uno de los grandes maestres de campo, al que, fíjate, en un momento determinado, pero es finales del 16, es decir, estamos todos en la cumbre de la ola, bueno, se lo pide el duque de Alba, que haga un tratado disciplinario, porque está notando que se pierde el nivel. Y bueno, estamos en una época que es absolutamente dorada, es impresionante. Y Sánchez de Londoño hace un texto muy divertido, que es muy divertido, en fin, divertido cuando lo lees hoy, ¿no? Quiero recordar que es discurso sobre cómo reducir la disciplina a su estado más antiguo y mejor, o una cosa parecida, ¿no? Que es extraordinario para saber cómo funcionaban. O sea, la violación estaba penada con la muerte, por ejemplo, cosa muy importante. En cuanto a los robos, es decir, el que saqueara cuando se podía saquear, por ejemplo, un enemigo que se había resistido, el que lo hiciera fuera de orden, o sea, a ese le caía la mundial. Eran tan ordenados que incluso en el caso de motín había que organizarse.
y nombrar un delegado. O sea, eran disciplinados incluso en esa situación. Efectivamente, la igualdad en la aplicación del castigo era plena. Y esto es muy importante porque al final estás exigiéndole a esa gente que se ajuste a un rigor que, si no es igualitario, es injusto. Y la forma de que sea justo es precisamente hacerlo igualitario. Digo igualitario, no equitativo, porque aquí la palabra efectivamente es igualitario, es decir, a todos por igual. Y el discurso de Londoño es muy interesante también porque es también una definición moral, es decir, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y una cosa que añadiré, es genial la forma en la que explican cómo puede castigar el superior al inferior que se rebela. Por ejemplo, el sargento llevaba una alabarda, era su signo distintivo. Ya digo que no había divisas ni había uniformes y tal. Entonces el sargento con esa alabarda podía pegar al soldado que flagrantemente hubiera incurrido en falta, pero no podía lastimarle para el combate. Es decir, podías pegar, pero en cualquier parte que no fuera importante para combatir. Si un alférez, por ejemplo, o un cabo, veía que un soldado había cometido una falta evidente, no podía aplicar directamente él la pena, tenía que dar parte. Y era por el curso reglamentario, ¿verdad?, el superior quien decía al final, se le aplica tal pena. Era todo extraordinariamente organizado y efectivamente la disciplina era durísima. Y ellos lo aguantaba todo menos que les hablaran alto, como decía el clásico, porque eso no lo soportaban. O sea, tú puedes aguantar la penalidad, el hambre, el sufrimiento, el frío. Al que venga un tío a gritarte, eso no. Pues esa es la cuestión. Bueno, se habla mucho de que eran tercios españoles. Eran españoles en cuanto que obedecían a la corona española, pero su composición era la que cabría esperar de un imperio como el español. Era de diversas naciones. Aquí hay dos cosas efectivamente que subrayar. Por una parte, en las tropas imperiales aparecen tercios españoles, tercios italianos compuestos por españoles, tercios italianos compuestos por españoles e italianos, y además regimientos valones de la época. Los valones incluyen flamencos católicos, porque lo de Flandes fue una guerra civil, etcétera, cosas formas. Bueno, más regimientos alemanes contratados, o bien mediante paga, o bien porque formaban parte de la corona de los Habsburgo, más cosas tan sorprendentes como los jinetes croatas, que eran una cosa genial. Los jinetes croatas en más de alguna batalla son decisivos. Debe ser una gente de un arrojo fuera de lo común. Oye, nos quedan 10 minutos, pero a mí sí me gustaría, José Javier, ¿cuándo viene la decadencia de los tercios? ¿O por culpa de quién? ¿O por qué ese declive? Bueno, son muchas causas a la vez. Bueno, normalmente la gente dice Rocroi, y a partir de ahí todo. Bueno, Rocroi todavía luego se ganó más de una batalla después de Rocroi, es decir. Pero hay varios procesos al mismo tiempo. Por un lado, desde el punto de vista logístico, cada vez es más complicado mantener en Flandes un ejército bien habituallado y bien remunerado. Con lo cual la cosa es muy complicada. La cosa se pone muy complicada y además, precisamente, el número de españoles, naturales españoles en los tercios desciende. 2. Los otros aprenden. Es decir, el enemigo aprende. Y además, mal que bien, puede empezar a recuperar sus posiciones, e incluso en el caso de Holanda, por ejemplo, una posición predominante desde el punto de vista comercial que le permite pagar ejércitos sin descanso, con lo cual es como si tuviera siempre permanentemente un enemigo enfrente por más que le ganes, que es lo que ocurrió en Flandes, porque por más que ganabas aparecía de repente otro ejército, que eran pues mercenarios alemanes y escoceses, por cierto, a los que pagaba Guillermo d'Orange, primero con ayuda inglesa y luego ya por sí solo. Luego al final fue el que atacó a los ingleses, pero bueno, esto es otra historia. Es decir, el enemigo aprende. El enemigo no solo aprende, sino que además incorpora muchas de las tácticas propias y también las armas. Entonces el enemigo cambia. Y desde el punto de vista orgánico, y esto es muy importante, el sistema se hace viejo. ¿Por qué? Pues porque el tercio había nacido fundamentalmente como asamblea administrativa de una serie de compañías a las que alineabas para llevarlas a algún lado y dar una batalla, ¿no? Pero con el tiempo cada vez es más difícil llevar a nadie a ningún lado, y sobre todo se hace de pura lógica pensar que es mucho más eficaz tener a esa gente alineada ya en una unidad orgánica que se va a llamar regimiento, y que es la que todos hemos conocido porque empieza en el siglo XVIII. De hecho, los tercios eran sustituidos formalmente a principios del XVIII en regimientos,
Porque eso es más práctico. Es decir, tienes una unidad acantonada, acostumbrada a trabajar junta y bien coordinada, y que está junta ya. De tal forma que la acumulación de unas cosas y otras termina haciendo que los tercios finalmente lleguen a una situación de colapso como la de la segunda batalla de las Dunas, cuando realmente, al margen de errores personales y tal, que también los hubo, sencillamente es que el otro es más fuerte que tú. Y tu sistema ya no vale. ¿Tenemos tiempo para 2 preguntitas? Hombre, por favor. Pues muy bien. La primera pregunta. Oye, a mí me ha llamado muchísimo la atención la baja, tú das los datos, la baja mortandad de soldados de los tercios en batallas que ganaban. Enfrente, 2.000 bajas, 3.000, y en el lado de los tercios, pues a lo mejor 40 fulanos. Sí, bueno, en Bicoca, 1. Y además de por una col de una mula, no por un tiro enemigo. Eso se debe a lo siguiente. Es cuestión de organización, de destreza, de coordinación, es decir, de saber trabajar bien, y porque lo que había enfrente realmente era una asamblea de todo eso que reprochan los críticos progres al soldado de los tercios. Los de enfrente sí que eran facinerosos, mercenarios, ladrones, violadores, una tropa de leva recién reclutada en la Baja Sajonia. En cuanto la cosa se ponía dura, sencillamente salían en desbandada. Y amigo, no hay nada más letal que una desbandada. Sencillamente tienes de repente a 2.000 tíos dando la espalda a su enemigo, expuestos a que el enemigo evidentemente los arrolle, y enfrente normalmente un río. Es decir, las escabecheras. Guillermo de Orange es uno de los grandes criminales de guerra de la historia de la humanidad, por cómo llevó a sus propias tropas una vez tras otra a auténticas hecatombes que ningún oficial español jamás habría consentido. Claro, como Guillermo de Orange lo que llevaba al matadero eran mercenarios extranjeros, exactamente, pues sí, señor. Oye, la segunda pregunta, para terminar. Tú has escrito varios libros sobre la Reconquista española, también en la esfera de los libros, y al principio de este libro sobre los tercios hablas del valor de los llamados celtíberos, de los habitantes de la península ibérica. Te quería plantear una polémica histórica sobre la caída del reino godo y la victoria musulmana. ¿Cómo, siendo tan valientes, tan poderosos, tan bragados los españoles de entonces, los celtíberos, los íberos, como los queramos llamar, cómo de esa manera los musulmanes, Tariq y Muza, pueden conquistar la península ibérica, la España goda, en tan poco tiempo? Bueno, remito al oyente a La gran aventura del Reino de Asturias, primer libro de la trilogía de la Reconquista, y a mi próximo libro, que es precisamente sobre los godos. Se contará el final, pero lo fundamental es esto: fue una invasión político-militar, es decir, el reino godo estaba en guerra civil. La mitad de la nobleza goda se pasa con armas y bagajes al otro bando en Guadalete, como por otra parte siempre se había hecho antes cuando contratabas mercenarios para dar una batalla, porque así entraron los musulmanes en España. ¿Cuál es el problema? Que en Guadalete murió buena parte de la crema la élite dirigente visigoda, y los musulmanes se encontraron con el poder manga por hombro y el país a sus pies. Y luego fue una cuestión de pactos. Claro, tú imagínate el gobernador de Toledo o de Mérida, cuando lo que le viene enfrente es no un extranjero vestido con un turbante negro y tal, que es evidente que es un enemigo, sino que viene que se lleva además al duque de no sé qué, que era el visigodo arriano, que va a ofrecerte un pacto. ¿Es un amigo o es un enemigo? Bueno, Mérida se resistió 2 años, Toledo cayó, Zaragoza la pasaron a cuchillo entera los musulmanes, con un salvajismo propio del Estado Islámico, más bien al revés. Bueno, se entregaron unos los sitios que se entregaron, otros pactaron. De todas formas, realmente la tarea de conquista fue todavía más larga de lo que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Pero yo digo que todo esto lo desarrollaré en el libro de... Estás trabajando en ese libro ahora mismo, ¿no? Sí, señor, ahí estamos. ¿Cuál es el plazo de entrega para la editorial? Para que nos hagamos una idea de cuándo lo podemos tener. Pues yo tengo que entregarlo en junio. Sí. Y, por cierto, he averiguado cosas impresionantes con el tema godo, sobre todo del origen. Es realmente increíble. Es decir, el parentesco entre los godos y lo que luego conoceremos como vikingos, por ejemplo, es estrechísimo. Y el parentesco entre la nobleza militar asturiana del siglo IX
y los godos también, de tal forma que del siglo IX, cuando los vikingos intentan invadir el reino de Asturias, tienes a una nobleza militar de origen nórdico europeo peleando contra unos vikingos de origen nórdico europeo también, además de territorios muy cercanos. En fin, son cosas muy interesantes. Es otro episodio de la destrucción de la identidad que mencionabas, la caída del reino godo y la reconquista. O sea, que aquí cae tan fácilmente el reino godo de España porque a fin de cuentas era una superestructura, que dirían los marxistas, cogida con alfileres, una separación radical entre la élite y los hispano-romanos, que no podían ver a los godos, que a fin de cuentas ahí quedaba un sustrato arriano, como dice el memo de Ignacio Olaue, y por otro lado que la reconquista no tiene nada que ver con la restauración del reino godo. Sí, bueno, eso es una teoría bien conocida. Que empieza en los años 60 del siglo pasado, sí, en pleno franquismo. Es una teoría bien conocida que sencillamente contraría todo lo que sabemos desde ese punto de vista documental, ¿no? 30 segundos para apuntar una cosa muy importante que has dicho: la destrucción de la memoria. Lo que hacen los musulmanes cuando llegan a la España visigoda es quemar todas las iglesias, y quemando las iglesias, lo cuentan las propias crónicas musulmanas, queman la memoria, porque era donde estaban los papeles, y al quemar la memoria dejan a un pueblo desarmado. Hoy estamos viviendo, o hemos vivido en España, un proceso muy semejante. Estamos en esa línea. Vamos acabando ya.